en la biblioteca de aquí de este colegio. Este es tuyo. Muy bien, Carlos. Muy bien. Por favor, entonces, os acercáis lo que podáis y vamos a empezar la reunión. Esta es la tercera reunión que hacemos y es un sistema nuevo, ¿no? Y por eso digo que estéis lo más cerca posible, porque lo que se trata es de hacerlo personalmente. Cuando resulta que nosotros hacemos una parte importante, o sea, una parte de los que estáis aquí, yo no sé en qué medida ahora nos hablaremos, solamente por el nombre, ¿no? Que es el caso del Gato Sarna, por ejemplo, el caso de Ingrid Agostino, que son miembros muy activos de la lista, que participan mucho y que yo no tenía gusto de conocerlos personalmente y ellos de conocernos personalmente, pues sobre todo a Boris Pereson y a mí, que somos los extranjeros, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacemos en cada una de estas reuniones es pasar un escrito para que por favor pongáis en el escrito el nombre y si queréis dirección institucional y correo electrónico. En el caso de que se trate de colegas que no estén en la lista pero que quieran suscribirse, poner al lado suscribe y así os evito el trabajo de entrar a la página web y cubrir formulario de suscripción. Claro, yo no sé, como también he visto las reuniones, son todos los que están, están todos los que son, no sé cuántos pertenecéis en el día 9 de octubre a la lista. ¿Podéis levantar la mano, por favor, los que pertenecéis hoy a la lista, ahora? Esto es lo más curioso de todos. Es que claro, es Garro, lo conozco, y Ricardo de Isla, aparte de nosotros los que estamos aquí, y de Amelia, que nos está oyendo y tiene aquí un lugar para colocarse. Bien, entonces no sé qué hacer. Me pasó igual en Mar del Plata, que empecé a hablar de cuestiones internas de la isla y pregunté, no al principio como ahora, sino al final, y yo le decía a ella que todo lo que a través de internet creo que salía aquí, pues solamente Ricardo y ella pueden estar y el resto pues sois maravillosamente nuevos. Es decir, os ayudamos la acogida, os animamos a ingresar, pero a pesar de todo yo voy a seguir el mismo sistema. Es decir, que no vamos a repetir cosas que hemos dicho hoy, que hemos dicho ayer, sino que lo que vamos a hacer es plantear cuestiones de interna del funcionamiento de la lista como información del proyecto, porque yo prefiero informar del proyecto en un ámbito reducido, después tardamos en ejecutarlo. Queda uno como así, a ver qué pasa, porque claro, los que hacemos esto, al mismo tiempo tenemos la docencia, tenemos las investigaciones, la familia, todas estas cosas, es decir, no podemos mantener, se nos ocurren las ideas a más velocidad que nuestras posibilidades de ejecución, mucho más cuando tenemos financiación para proyectos, para proyectos como la encuesta internacional sobre el estado de la historia, lo que es el trabajo de internet, hasta ahora no hemos logrado financiación específica y por lo tanto es muchas horas de trabajo voluntario de un grupo de jóvenes que colaboran conmigo y dedican desinteresadamente ese tiempo y cosas que es posible por la acogida que recibimos y el entusiasmo con que hacemos ese trabajo precisamente porque vemos sus buenos resultados. Bien, entonces lo primero que quiero hablar es, ya lo sabéis, vosotros dos, claro, es que toca hablar a vosotros dos. Porque el resto os enteráis ahora. Hemos inaugurado hace muy poquito un apartado en la página web. No voy a informar de todo lo que hay allí, visitarla, simplemente ya lo veis, que se llama Academia Solidaria, porque bueno, yo ya he mostrado ahora mi preocupación sobre los tres temas últimos que nos han animado a abrir ese apartado. Uno es pues la petición de la comunidad universitaria argentina para que nos solidarizáramos y hemos hecho un escrito en un plazo récord de una semana. Fue un experimento que ha funcionado muy bien, ¿verdad? Porque hemos logrado 60 firmas de colegas de muchos países, ¿no? Y la hemos enviado al presidente de nuestra República y a los ministros correspondientes, etcétera. No porque esperemos que presten una atención, sino sencillamente porque es la manera de que la comunidad universitaria argentina se sienta pues, el portador de la solidaridad que
que tan importante es y que tanto agradecimiento ha desencadenado en la propuesta, ¿verdad? Como si fuera algo extraordinario y entonces, ¿qué pasa? Pues que no deberíamos estar haciendo todo el día, ¿no? Porque vuestro problema es nuestro problema. Vuestro problema puede ser nuestro problema mañana, que es lo que colegas de los otros lugares han dicho. Cuidado, porque el neoliberalismo no ha caído con las torres gemelas y si este sistema de la universidad, la primera vez que se generaliza, pues nosotros estaremos en esa situación. Y yo no sé si todas las comunidades universitarias tendrán la capacidad de respuesta productiva que ha habido aquí en Argentina, porque yo sé por el propio funcionamiento de la lista, pues que, por ejemplo, la Universidad de Nueva Zelanda han pasado por un experimento neoliberal más feroz en su momento que inventó eso, que fue la Thatcher y Bush y Reagan, ¿no? En los años 80, sin embargo, no hubo esta reacción. Yo me preguntaría si en España reaccionaríamos así a un recorte tan drástico de salario de presupuesto para el mantenimiento de la universidad. Yo espero que sí, porque mi generación tiene como la vuestra, una tradición de lucha que está un poco ahí subterránea, pero que la resucitaríamos, digo yo, si nos encontramos con unas, como habéis hecho vosotros, en una situación también. Después ha habido la solidaridad con la comunidad universitaria norteamericana, que el día 20 de septiembre inició las manifestaciones por la paz en un marco realmente muy difícil con el acoso ultranacionalista en la Universidad de Columbia y tal. Y después el caso Lago, como repito, lo acabo de decir aquí, y que nos tiene todavía pues impactados, emocionados. Yo lo acabo de explicar para el periódico La Calle, porque me parece que más que hablar de cuestiones muy académicas, me parece importante hablar de estas cosas, ¿no? Con lo cual, esa intuición nuestra de que vienen tiempos difíciles y que hay que ir creando mecanismos de solidaridad en temas que pasan desapercibidos, porque quiero decir que, por ejemplo, quizás sería más fácil decir, bueno, nos solidarizamos con el pueblo argentino. Pero es que ¿quién se acuerda de la universidad? O sea, los propios interesados aquí y en otros países. O sea, que es una especie de línea especializada de solidaridad entre nosotros mismos, que sabemos perfectamente que sin universidad no hay historiadores profesionales y que todos los fenómenos de desprofesionalización de nuestra disciplina avanzan por doquier. Aquí ya era el plurimpleo, ese que practicáis, que nos deja tiempo y el elevado número de horas de docencia en la universidad en Centroamérica y en otros lugares, probablemente aquí también, aunque lo acabo de comprobar, pues un historiador recibido, como decís aquí, incluso algún doctor, pues trabajando con un colega que está en permiso, cosas así. Entonces es que hay unos fenómenos muy agudos, muy graves de desprofesionalización contra los que hay que enfrentarse, y en ese sentido la solidaridad con nuestra propia academia, con nuestro propio gremio interacadémica, universitaria, pues bueno, explica eso es puramente informativo, la academia solidaria, y que nos obliga el hecho de haber abierto ese espacio nuevo a estar atentos, porque probablemente si no lo hubiéramos hecho, el caso Lago no hubiéramos dedicado tanta atención. El mismo estamos sorprendidos, que no está tan no solo espera, pensaba resolver su problema, pues bueno, pues como pasan muchas cosas, un poco a su bola, como decís vosotros. Después una cosa, esto ya es consulta, que los que estáis desde el principio, creo, ¿no? En nuestros dos casos, como estamos aquí nosotros desde el comienzo de la lista de hace 2 años, no sé si habéis comprobado, que sí. Y de esta manera, sí, aunque no estáis en la lista, os vais enterando de cómo están las cosas, que hace tiempo no somos capaces de sacar debates nuevos. Debates nuevos. Y antes teníamos una dinámica que era estupenda, de dinámica de grupo, un grupo enorme, claro, pero en todo caso una dinámica de grupo. Es decir, que se iniciaba un debate, se terminaba y estábamos un poco pendientes, e inmediatamente, como un cuerpo vivo, gracias, iba generando propuestas, terminamos un debate y empezábamos a todo lo más coincidían los debates a la hora. Ahora, no sé, 20 debates que hemos abierto en estos últimos años, y están todos abiertos y muy mezclados, ¿no? Incluso se pierde el hilo, muy entremezclado, y yo creo que la razón es que un crecimiento es un poco invisible de la red a través de la página web. Porque nosotros nos movemos en la lista, y yo creo que la mayoría de los 1000 miembros académicos de nuestra lista no visita la web.
y hay como muchos más visitantes de la web, ya se acercan a los 100.000 en estos 2 años, ¿no? Muchos visitan la web repetidamente, ¿no? Otros una vez o dos, en fin. Y entonces se encuentran, al entrar al apartado de debates, pues desplegados todos los debates. Y entonces pueden participar en cualquiera de ellos. Entonces, no hay manera de abrir un debate nuevo, porque tenemos una acumulación de debates pendientes en todos los rubros que hemos abierto. Hay dos soluciones para este problema. Uno es enviar más debates, más mensajes cada día, procuramos no pasar de 2. Para una persona que abra el correo de cada semana, pues ya le aparecen pues, los 15 debates, de mensajes. Somos muy reticentes a hacer eso, porque sabemos que una gran parte de los miembros de la red digital pues es la única lista que están suscritos y se incorporaron a Internet a través de Historia de Debate. Es que nosotros mismos nos ha pasado igual, es decir, nosotros utilizábamos Internet de una manera, en fin, muy reducida hasta que nos inició la lista. Entonces somos más asiduos de Internet. Y el hecho de tratarse, por lo tanto, de una medida, pues nos desanima bastante para incrementar el tráfico que provocamos nosotros, ¿no? Porque creamos un cierto agobio. En parte también porque no sabemos lo que circula por Internet y pensamos, en este caso, todo el mensaje que nos llega, como si llegara una carta, esperemos naturalmente, que tiene uno que leerlo todo. Y bueno, igual que leemos un medio de comunicación escrito o la televisión, que no vemos todo ni leemos todo. Seleccionamos, igual que hay que hacer en Internet, yo aprovecho para decirlo, pero no se hace así. Normalmente hay un medio, yo lo veo todo. Entonces uno dice, pues actividad, hay que dosificar lo que se envía, porque si no, lo que se envía. También es fruto de ese entusiasmo que todos tenemos por mensajes muchas veces de nivel, que voy a decir, otras veces maravilloso, muy desigual, etc. Entonces, si no incrementamos el número de mensajes, ¿cómo racionalizamos el tráfico para poder seguir habiendo debates nuevos? Que hay unos estupendos, hay uno sobre violencia de historia, otro precisamente sobre la historia de Internet y la historiografía en Internet, hay otro surgido naturalmente de América Latina, sobre si historiador de los 1000 cosas que no decimos en nuestro manifiesto, porque queremos que se debata en esta idea de utopía en el mismo universo, sin todo el debate, etc. Cuestiones así. Y entonces la idea que se nos ocurrió es diferenciar los debates en una web y los debates en una lista. Es decir, que aquellos debates que algunos ya tienen la antigüedad de 2 años, un año y pico, que son eternos, como es ¿por qué estudiar historia? ¿Cómo enseñar historia? Eso es una dinámica. Es decir, que lo cerramos en la lista y que envía un mensaje, pues sencillamente, pues lo colgamos en la página web. Lo cual es un poco jerarquizar y darle prioridad a los debates nuevos. Así podríamos volver a la dinámica de debate nuevo, quizá no más de uno, pero ya es uno siempre, porque eso, en eso yo digo y yo dije, es donde se produce pues ese debate colectivo, ¿no? Donde uno pues, aprende del otro, ¿no? Y eso es lo que se nos ha ocurrido. Bueno, es un poco así, porque algunos piensan que al entrar en Internet, en la página web, envía un mensaje, se suscribe normalmente a la lista y no ven ese mensaje difundido por la lista. Haríamos cambios en la carta de bienvenida que se le dan a todos los nuevos suscriptores para explicar esto, es decir, debates abiertos que siguen abiertos en la web y debates en este momento activos en la lista. Y estableceríamos 2 dinámicas. No sé qué pensáis, al final somos 4 o 5 los que podemos opinar porque no hay nuestra experiencia, pero bueno. Sí, me parece que hay algunos debates que se mantienen todavía, pero que incluso han perdido mucha fuerza. Entonces aparecen cada tanto como retomando cosas que tal vez por un poco en el olvido de lo que se ha hecho antes, vuelve a retomar lo mismo. Eso habría que cerrarlo. Tal vez en un futuro se reabrirá, a lo mejor dentro de un año hay necesidad de reabrirlo, pero
¿Pero tú tienes la idea de mantenerlo abierto en la web? No sé. Yo lo mantendría porque es lógico que hay temas, como tenemos muchos estudiantes en la lista, aparecen muchos estudiantes, esto los anima un poco a participar, porque de repente los temas más metodológicos o más teóricos hacen que se necesite tener el oficio, no levanto la boca, se necesite a lo mejor en los debates, perdona que discrepe, ¿no? Como nosotros recibimos muchos mensajes de estudiantes que se incorporan a la lista, a lo mejor algunos debates les es más fácil a ellos para participar, que es el caso de cómo se enseña historia, o no, que son los que de repente pierden fuerza o retoman. Y otros que son más teóricos o que son con mayor precisión y que ya hacen al oficio de historiador y a una cierta práctica del oficio, tiene que ver con la investigación ya ejercida durante mucho tiempo, la práctica, esos debates tienen otra riqueza y otro contenido. Entonces yo dejaría esos debates para animar a los nuevos participantes a que se atrevan a compartir sus opiniones, los dejaría abiertos en la web y dejaría la riqueza de la lista para nuevos debates, porque es lógico que se agota. Y si vos te fijas, yo estuve analizando esto, los nuevos a veces empiezan a debatir y agregan textos porque no han leído los anteriores, porque ya fue debatido, pero es que es nuevo, porque yo lo busco y no lo encuentro antes, no estaba esta persona antes. Pero nos vamos inclinando en nuestra posición, pero yo creo que el debate, si se interrumpe, ¿entiendes? Y después nace de otra manera y la persona no ha leído los debates anteriores, se pierde eso que yo diría es la conclusión tácita del debate. Es decir, que cuando el debate es consecuencia de una dinámica del grupo entre colegas en lugares tan distantes, es que nunca hay conclusión, ya sabéis, los debates quedan permanentemente abiertos, pero yo creo que todos, de alguna manera, llegamos a la misma conclusión porque vamos siguiendo el yo digo y tú dices, yo digo y tú dices. Y en todo caso, aclarar una cosa. Tú lo dices por los estudiantes de la Universidad de los Andes de Venezuela. Que nos han lo digo en general. No, es que no hay tantos estudiantes como me gustaría. De verdad que... Pero vamos a animar a los que están aquí. Exacto, vamos a animar a los que están aquí a que entren para ser, digamos, coherentes con nuestra propuesta, que un padrino lo iba a aplicar a vosotros por razones obvias, ¿no? Y nosotros creo que tratamos de jugar ese papel de puente para facilitaros pues todo nuestro capital crítico y autocrítico para que vosotros llevéis esa tarea adelante. Pero es un fenómeno muy lento en la incorporación de estudiantes, y salvo la excepción de la Universidad de los Andes en Venezuela, donde un profesor se le ocurrió, sin avisarnos a nosotros, la brillante idea de proponer como tarea a todos los estudiantes de su curso que enviaran un mensaje a por qué estudio historia y otro al debate de cómo se debe estudiar historia. Y nos vinieron una invitación muy reiterativa, recordáis que al final ya uníamos un debate, pero en todo caso, con toda esa ingenuidad que eso solo nos viene de América Latina y nos fortalece, y para un europeo no sabéis la confusión que supone cuando se dice, no, para mí la historia es la vida, eso no es verdad, os juro que no, se lleva con más calma el físico y con más. Eso ha sido ese caso. Si se volviera a repetir, pediríamos que antes nos avisaran y veríamos la manera, porque es que no rechazamos ninguno, pero bueno, habría que ver otra forma, probablemente en la web y no en la lista. Enviaríamos alguno en la lista como ejemplo, y el resto ya para la web, sobre la base de que es un tipo distinto de red. O sea, realmente se superponen. A nosotros, sinceramente, queremos priorizar la música, porque es el fenómeno colectivo. Sobre esto, los que no estáis en la lista hasta hoy, pero si os ocurre alguna idea, pues lo decís. Sí, la lista para poner nombres, apellidos, institución, dirección postal y electrónica está por ahí, ¿verdad? Corriendo, ¿sí? No. Ah, no, la tengo yo aquí, ¿no? La tengo yo aquí, fue un despiste. Bien, pues no, vais poniendo incluso los que sois, porque estamos, como estáis viendo, estamos grabando vídeo, fotografías, audio, todo, porque todo esto lo vamos a buscar en la página web y vamos a informar a la lista. Y ahí se va a ver todos los que vinieron. ¿Está garantizada la televisión española? Todavía no.
inscribirse a la lista. Por favor. Bueno, pero claro. De verdad, lo he celebrado es una broma. No, me dijo serio, estamos en la Argentina. Claro. Pues nosotros, a la próxima vez, explico que se trata de una red horizontal y gratuita. Lo de gratuita no sé mucho, no sé. Es que yo dudo que haya una lista de correo electrónico donde sobre dinero. Pero la verdad, sinceramente, en el momento Internet es un espacio libre de neoliberalismo imperante y todo esto. Seguimos entonces, vale, este tema lo dejamos. Hay otro tema que habéis comprobado y es que empieza a debatirse los límites de la colaboración. Porque han aparecido y no desde América Latina, sino desde la propia España, desde la propia madre patria, que nosotros todavía, que somos. Pues el tema de... Nosotros no nos hagáis cuenta de la realidad. Ya, yo lo digo. Él lo ha escuchado y lo repite. Sí, los libros de lectura también los tenían y puede haber. Me alegro por Pero en ese sentido yo soy un disidente. De acuerdo, y yo también, porque en definitiva tú no eres su padre y su madre, ¿no? Por consecuencia, porque ya. Bueno, entonces el tema es que nos ha surgido, afortunadamente no en temas historiográficos, sino de opinión política, pues el problema de algunas opiniones normalmente de extrema derecha que nosotros, porque tenemos una idea amplísima de la libertad que existe en historia de arte, no nos rasgamos las vestiduras porque, sobre todo en temas de historia inmediata o temas muy vivos, surjan ideologías, porque nosotros las estudiamos en la historia porque las vamos a rechazar en nuestras discusiones, ¿no? Aunque no es el centro de nuestra lista de discusión política, pero sobre todo en historia inmediata hay temas como la Guerra Civil Española que está muy vivo, no sé si tanto como el debate de Urquiza y Rosas, pero bueno, bastante, por toda la sangre que corrió en su momento, ¿verdad? Y entonces hemos comprobado lo siguiente, que algunas personas, yo no sé si son historiadores, eso se reduce a uno, dos, tres casos. Nosotros hemos rechazado mensajes por no cumplir con los requisitos mínimos de respeto mutuo, etcétera, y ser puramente descalificaciones sin argumentos de 4 o 5 veces en estos 2 años. O sea, en ese sentido ha habido una enorme responsabilidad en el uso de esa libertad, donde muchas veces solo tenemos un nombre y una dirección electrónica, ¿no? Y tú puedes inventar tu nombre y conseguir una dirección Hotmail y desde el anonimato decir cualquier barbaridad, abusando un poco de nuestra libertad, y no estamos dispuestos, como muchos norteamericanos, a que para que esto no suceda, pues renunciar a nuestros derechos civiles, en este caso a la historia de arte como un espacio de libertad, pues si no total, casi, ¿no? Y yo hago por todos los sitios el llamamiento que si estuvierais de acuerdo y da resultado lo plantearíamos seriamente en la lista. En Buenos Aires, cuando lo hemos discutido, había opiniones, como es normal en la historia de arte, diversas, ¿no? Y es que acostumbrarnos a firmar los mensajes con datos, por lo menos con nombre, profesión, institución, localidad, no con todos, pero con algunos, porque una persona que muchos no son diseñadores institucionalizados, algunos están en enseñanza media, son estudiantes y no quieren poner la institución, pero es igual, las comunidades universitarias la forman estudiantes y profesores, y el profesorado de enseñanza media, pues ya me dirás, es la verdadera infantería de la que yo antes ahí de la historia, está en la primera fila además y de enseñanza de la historia. Entonces hacer un esfuerzo en ello. A mí me da igual, y a todos nos da igual que ponga sociólogo, que ponga ingeniero como hay, o que ponga sencillamente la localidad o la profesión o lo que sea, pero poner un dato, porque ya es más difícil inventar nombre, dirección y datos, porque el problema no es del anonimato, o sea que eso sucede en otras listas, sobre todo en el mundo del chat, ¿no? De que desde un nombre, pues eso supuesto, pues dice lo que se quiera, ¿no? Y hoy no es un tema preocupante porque nosotros lo controlamos. Obviamente a Francisco Priña no hemos aceptado en el debate de la Guerra Civil un mensaje que es excesivo, y al señor Saavedra, en ambos casos yo desconfío que sean nombres reales, pues tampoco le hemos pasado, que ya era tan excesivo que mataba al mensajero y a la propia historia del arte una barbaridad. Pero a un chico que desde México
cierto, y lo que decía no necesitaba el anonimato, pero bueno, que hablaba otra vez de una audiencia del compromiso editorial, que ya menos ya la tenían que explicarlo, pero bueno, pero le preguntamos si ese nombre respondía a la realidad y no nos contestó, con lo cual no le publicamos el mensaje y borramos otro que había en la lista, ¿no? Porque claro, es que no puede ser, ¿no? Que si es un territorio libre, pues vamos todos a intervenir como interviene de los 1.200, pues 1.227, pues 1.223. Ponemos nuestro nombre y no nos pregunta un dato más. Bueno, alguna vez, bastante gente de Argentina y de otros lugares de América Latina, yo no sé por qué, a pesar de ser colegas que conocemos por otros motivos, y sabemos que son colegas, pues se pone solo el nombre y la dirección. No sé si eso quiere decir pues un distanciamiento de la propia institución en la que se está o por comodidad simplemente de una constancia. Entonces se trata de... No, Carlos, en algunos casos, yo te digo mi impresión particular, en algunos casos a veces poner el nombre de la institución que uno representa, hay que ver cuáles son las políticas internas de la institución, porque hay opiniones que uno tiene que hacerse cargo solamente y no mezclar a su institución. Y podría uno tener problemas porque pone el nombre de la institución y uno como persona individual tiene derecho a opinar lo que quiera. Claro. Entonces yo aquí, por lo menos con la gente que yo comparto, cuando no se pone el nombre de la institución es porque uno se hace cargo a nivel personal y profesional de lo que está diciendo en la lista, porque a lo mejor va en contra del principio que se sustentan en su propia institución cuando está opinando. O sea, sería desde ahí que uno se pone. Pero incluso, bueno, estamos... mira, incluso yo te podría decir, yo no he tenido problemas con esto, pero, por ejemplo, hace unos años yo era vicedecano de la facultad. Si yo hubiera mandado un mail comprometido, con cierto compromiso, diciendo el nombre de la facultad, podía entenderse que era la versión de un funcionario de la facultad, que mi palabra estaba representando a la facultad, cuando de ningún caso lo estaba haciendo. Esos serían los problemas que se pueden presentar. Pues lo agradezco mucho porque es que eso contradice tanto los hábitos en España y en Europa y en México. Es decir, cualquier miembro de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, firman en la Universidad de Santiago de Compostela. Es obvio que al firmar es su opinión personal y si aquí se puede interpretar de otra manera por las internas, como llamáis vosotros. Con una firma personal no hay ningún problema. El problema es poner la institución. Y entonces, para saber que esa persona es un universitario, es un historiador, saber de qué localidad habla, de qué país habla, etc. Pero yo te puedo poner todos los datos si querés, no hay ningún problema. Incluso te puedo decir, trabajo o soy docente en tal universidad, pero no largarlo crudo con el nombre de la institución, al tener uno distinto a varias inserciones en la misma institución, que se pueda tomar, es otra la inserción que está hablando. Claro, es la crítica, exacto. Si yo veo es un problema de... Yo sí, yo también. Si pongo Angélica Carino, profesora de... Pero no Angélica Carino y la institución, porque yo no hablo. Boris, sí. Es muy sencillo. Lo que yo comentaba es, más que firmar como la institución, simplemente poner alumno de, profesor de la universidad. Ahí sí. La solución es combinar profesión con institución. Exacto. Y ya está. Porque dice historiador, incluso si queda historiador y nos dicen la localidad y el país, que a veces no lo sabemos, es suficiente. Exacto. O si se dice profesor y centro en el que está, ya está. O alumno o lo que sea, ¿no? La solución, ya en los últimos formularios en la web ya ponemos los dos rubros, profesión y institución. Eso sería la solución. Bueno, como resultado de la reunión sería lo que propagaríamos. Para avanzar rápido, porque quiero dejar un espacio para preguntas y sugerencias, ¿no? El manifiesto ya lo veis, yo ya lo expliqué, 3 opciones, sin timidez, apuntaros a la suscripción, a ayudarnos a la divulgación y a la crítica del propio manifiesto. La encuesta, eso es muy importante. Algunos de vosotros habéis cubierto a lo mejor la encuesta en su momento. Sí. Vosotros dos sois comprometidos de verdad. También estáis aquí y eso es una prueba. Deciros que ya a mi vuelta vamos a sacar los resultados. Yo creo que va a ser un hito historiográfico.
enviado la encuesta a miles y miles de colegas, hablábamos ya de un porcentaje de un 5% de respuestas, porque la encuesta no es fácil. Necesita un par de horas como mínimo, y colegas que interesados me han dicho que ellos les cuesta mucho, porque preguntamos cosas que a lo mejor para los que estamos duchos en cuestiones de metodología y geografía pues son un poco más fáciles y no siempre, y para el que no lo está es realmente difícil, y tenemos cerca de 700 respuestas también de muchos países. Siempre nos movemos entre 40 y 50 países, la mayoría, como siempre, de España, América Latina y Estados Unidos. Entonces realmente creo que es un material de oro, ¿no? Un material de oro que ya un joven con trabajo voluntario ha pasado prácticamente solo durante un año pues, a la base de datos, y que ahora simplemente vamos a actualizar el programa SPSS para sacar en bruto lo que va a ser un volumen grande, y que también nos permite publicarlo de inmediato con los resultados sin cruzar los ítems, ¿no? Lo sacaremos posteriormente. A partir de ahí empezará todo el análisis y un poco ver el perfil de lo que representa esta muestra, que representa yo sé que es un término muy clásico, pero a mí todavía me sigue gustando, esa vanguardia, ese grado cercano. Y es que hay colegas muy especiales, ¿no? Muchas universidades que tienen este tipo de preocupaciones, ¿no? Y que además se molestan en hacer algo que en principio pues no le da más satisfacción que contribuir a un esfuerzo colectivo, y eso es realmente una pepita de oro, ¿verdad? Y en ese sentido pienso que tenemos muchas esperanzas. La persona que ha pasado todo me dice que a la base de datos le preguntábamos en la última reunión si él tenía alguna percepción me dijo que es realmente necesario un trabajo cuantitativo de detalle, porque están dispersas, aparentemente dispersas, las respuestas. Y entonces pues tenemos una parte importante ya en Internet, porque lo pongamos después en Internet, la recogida de respuestas, y en fin, yo creo que es un nuevo horizonte para nuestro trabajo. No hemos querido esperar al resultado para sacar referencias, porque creo muy claro que algunas posiciones, aunque sean minoritarias dentro de nuestra propia red, y la red, digamos, el resultado de la encuesta pues representa esa misma muestra, que quiere decir de la universidad, uno de los profesores, pero de muchas universidades, ¿no? Y porque a lo mejor llegamos a esa conclusión, que algunas cosas que estamos defendiendo pues las vamos a tener que defender críticamente, porque pensamos que es necesario que alguien lo haga, y en otras vamos a comprobar, espero, con alivio, de que responden a una idea más general. Solo anunciar eso, primero los resultados en bruto, en la página web, lo anunciaremos por la lista, para que todo el mundo pueda un poco llegar a sus conclusiones, y después trataremos de sacar análisis nosotros, el equipo que organizó ese proyecto, y después abierto a todo el mundo, ¿no? Como instrumento además de reflexión y cuando se afinen los resultados incluso para la docencia. La revista. Nosotros en el primer congreso, no sé si Carmita está por aquí, ¿se acuerda? Proponíamos una pequeña encuesta, somos muy de encuestas, con 3 propuestas. Bueno, a ver qué opinaban los colegas. 1, hacer una asociación internacional de desarrolladores. 2, sacar una revista especializada en temas de reflexión historiográfica. Y 3, repetir los congresos. Claro, todo el mundo se da cuenta que no nos dedicamos a tiempo completo a eso, quería todo, la asociación, congresos cada año, ¿no? En fin, la revista pues cada mes, etcétera, ¿no? Y hemos ido desarrollando esas propuestas iniciales de una manera insospechada, porque las asociaciones, por lo menos que existen en España, son un poco, pues muy poco interactivas, y además cuesta el dinero la cuota, en fin, son un poco como son necesarias, pero un poco como muertas, ¿no? Y claro, a lo mejor la asociación es la lista, ¿no? Ahí ya no vamos a hacer otra cosa. Después los congresos los estamos haciendo cada 5 o 6 años, cuando coincide la fiesta, el Día del Apóstol, con domingo, y es un año jacobeo. Entonces nosotros, con ayuda de la Junta de Galicia, convocamos a la peregrinación internacional de historiadores para discutir sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo. ¿Cuándo coincide qué? En el 2000. Disculpame porque yo soy un total analfabeto en el aspecto religioso. Yo también tuve que ponerme al día, en este caso por razones obvias e interés personal.
cuando el Día del Apóstol, que es patrón de Galicia y patrón de España, coincide en domingo, el 25 de julio coincide en domingo, que eso sucede cada 5 o 6 años, es el año jubilar, porque eso es una celebración que viene de la Edad Media y es como el Yom Kippur de los cristianos, en el sentido de que si tú recorres el camino hacia Santiago de Compostela, que es uno de los 3 grandes centros de peregrinación que llevan como Jerusalén y Roma, pues perdonan todos los pecados, ¿no? Y entonces nosotros, siguiendo ese camino, como hay una vertiente laica y académica de las celebraciones de los años jacobeos, pues es donde entra la historia del arte. Bueno, esa historia del arte es, dijo el ministro de Cultura del gobierno autónomo, después de la segunda edición, la joya de la corona de las actividades académicas durante cada jacobeo. Sería el 2004. El 2004, en julio del 2004, ahora hablaré de la perspectiva del tercer congreso. Entonces, en ese sentido, lo único que quedaba pendiente era la revista. En buena medida, pues, yo que sé, lo que es agenda de una revista, pues ya hemos contado los anuncios, tenemos la página web y la lista, pues en parte es algo de eso. Pero creo que varios, no sé si os habéis fijado, han hecho notar la limitación que supone en el debate tener que cruzar mensajes cambiables. Y que eso es muy limitativo y entonces es muy importante crear un medio que permita participar, un medio de internet que permita participar como los congresos, con papers, ¿no? 20 folios, ¿no? Y eso nos lleva a la base. En principio, la idea es el 1 de enero empezar, sacar 4 números al año en internet y hacer una selección de los mejores trabajos para publicar cada año un número en papel, una especie de anuario que sirva de eslabón intermedio entre los tomos de cada congreso, entre congreso y congreso. Entonces, bueno, sencillamente eso se repartió una encuesta sobre cómo tendría que ser la revista en el segundo congreso. Muchos han seguido cumpliendo ese formulario en internet. Tenemos ya una tarjeta importante. Nosotros valoramos mucho no solo la participación en la encuesta general, sino en estas pequeñas también. Por cierto, en la encuesta general vamos naturalmente a publicar con todo bombo y platillo la lista de los 600 héroes de la historiografía que han colaborado en la encuesta, con su institución y con todo lo que yo creo que para el historiador futuro de la historiografía y ya lo que ahora empieza a hacerse la historia del arte es muy importante. Ese momento y todos de tantos lugares haber aportado algo para ese esfuerzo de la encuesta internacional sobre el estado de la historia. Bien, pues todos tenemos bastantes ideas ya recogidas sobre cómo podría ser la revista. Los apartados a la altura de hoy serían un apartado editorial que ahora, como manifiesto, vamos a desarrollar mucho, o sea, la posición oficial de la historia del arte, cosa que no es muy habitual en las revistas académicas, pero que nosotros lo vamos a mantener, porque nos sentimos tendencia, no somos foro, ¿no? Y después un apartado de debates con textos largos, que puede coincidir o no con los debates sobre textos cortos. Y ya tenemos dos compromisos y dos buenas piezas para el primer número. Uno es que George Eggers, presidente del Comité Internacional de Historia de la Historiografía, pues responde a White en nuestro congreso y White lo responde a él. Y ambos textos están a su vez reproducidos en inglés en una revista que colabora, con la cual colaboramos bastante, que es Ranking History, ¿no? Alan Kuslow es uno de los 15% de miembros de la lista sacrificados que leen los mensajes, mayoritariamente en español, en esa versión horrorosa de traducción altanista que nosotros publicamos. Entonces, publicaríamos excepcionalmente las versiones castellanas de estas dos aportaciones, de Hayden White y de George Eggers, como punto de partida el debate sobre el relato y historia, donde nosotros oficialmente vamos a ser bastante combativos, reconociendo todos los méritos con todo este intento, como he explicado, integralista de la literatura, de mirarnos en carácter objetivo y en carácter real del objeto de nuestro estudio, pero bueno, consideramos que es un debate que todavía no ha terminado, porque estamos en el tiempo que sí. Pienso que con el decalaje que se produce entre que el centro inicial del debate llega a lo que todavía no somos en algunas cosas periferias, tiene sentido empezar la revista así, aparte que es un compromiso personal mío con estos dos autores. Y después un miembro del
debate que probablemente no conocéis, ¿no? Y es el debate de Ginsburg, su comandante Marcos, y un sociólogo, historiador mexicano que se llama Adolfo Hitler. Y es que a este filósofo, perdón, a este sociólogo es Adolfo Hitler, ¿verdad? Sí. ¿Es sociólogo? No, mexicano. Y le envió a Marcos cuando, bueno, existía una línea más fácil que la actual, incluso para comentar con él, el texto del paradigma iniciario de y con su ironía habitual, pues Marcos, que sabéis que es un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana del Instituto Federal de México y sabe tanto como nosotros las cosas que las que está dedicado. Y entonces pues le responde de una manera muy irónica, muy breve y muy interesante, porque claro, se mueve en terreno de los prácticos, ¿no? más que teórico, y entonces llegamos a ser tercia con mucho aparato erudito y bibliográfico y muy severo. Y él cree demostrar que Marcos en la crítica a Ginsburg pues tiene razón, ¿no? Que no le preocupó mucho documentarse, etc. Es muy interesante y va a reavivar el debate sobre la misma historia. Ahora un apartado de debate, es un apartado de reviews, o sea, de reseñas, que vamos a dar mucha importancia, críticas y defensoras de obras que tengan un valor metodológico, historiográfico, etcétera, que eso lo echamos mucho en falta, porque, etcétera, un apartado, naturalmente, de metodología, historiografía, teoría de la historia, que es un poco los temas de nuestros congresos, etcétera. Un apartado que yo no sé cómo lo vamos a tocar, de investigaciones empíricas especialmente relevantes y especialmente renovadoras. Lo digo porque si lo abrimos sin mucho criterio nos llegarían miles de propuestas y normalmente muy reiterativas. Hoy que todos que lo vemos en este congreso y en cualquier otro, o sea, y hay trabajos empíricos de todo tipo, desde tradicionales de la Revolución de los 60 y 70, pero novísimo, que todo está todo encima de la mesa y que además es normalmente la tarea de los colegas nos fundaría. Y yo no sé cómo hacerlo para no tener que rechazar continuamente y solamente aprobar, quizá a lo mejor con un sistema de dosieres o así, ¿no? En todo caso queremos abrir un espacio para investigaciones empíricas particularmente interesantes y en principio yo creo que nada más están estudios y decimos algo de historia inmediata, pero el caso de Darrow es muy excepcional. Él se dedica a historia inmediata, pero yo casi no digo que sea el único, pero sí tengo colegas que conozco de Europa, no es muy normal, ¿no? No sé si habrá masa crítica suficiente para un apartado de historiografía, de colegas que estudian cosas que acaban de suceder en un criterio historiador. Pero bueno, estaremos abiertos a las posibilidades y a lo que aquí digáis. Cuando tengamos el proyecto, va a ser muy pluralista para que surjan otras iniciativas, pero no sé si me habrá contado todo algo de memoria y entonces hay que escribirlo, ponerlo por escrito bien. Esto sería un poco abrir esta posibilidad. Vamos a tratar que la revista, obviamente, tenga un texto científico, que pueda entrar los index. Vamos a emitir certificados de trabajos publicados para los currículos y vamos a hacer un gran esfuerzo que ya se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos, para que los trabajos publicados en Internet tengan tribunales para incentivos y cosas así, el mismo valor que los publicados en papel. En eso Estados Unidos va muy por delante con todo lo que tiene que ver con Internet y vamos a ir en esa dirección para fortalecer esa historiografía digital, ¿no? Y además sencillamente lo podemos sacar un número cada 3 meses, pero incluso no va a costar mucho trabajo la renovación, incluso en periodos más breves de tiempo, si tenemos material. Vamos a ser tan exigentes en la selección del material como lo hemos sido y que somos normalmente en las salas, que tienen un nivel de calidad realmente elevado. Esa es la idea. Si no sale el 1 de enero y no podemos llegar, pues empezaríamos el 1 de marzo, pero tenemos el año que viene para lanzar la revista, porque para el otro año vamos a estar ya en plena preparación del tercer congreso. ¿Alguna idea desde dentro? La minoría que somos de la lista o lo que fuera. Sí, Marcos. Quería hacer un comentario con respecto a la página. Eso no quiere decir que
visité la página y hay una sección que dice historias sociales. Y está historia de psicología, antropología histórica, y no estoy seguro si sociología historia, estoy seguro, pero lo que yo vi es que no está geografía histórica. Y me parece un tema interesante para debatir si por qué no está geografía histórica y si debería estar. O sea, el debate sería si geografía. Perdona que te interrumpa porque es que no recuerdo qué apartado te refieres. No sería límite, no sé, un trabajo específico. No tenemos ningún apartado de historia y ciencias sociales. Tenemos un apartado primer congreso, segundo congreso, debate, algún anuncio, es decir, historia inmediata, de memoria, porque demás son los apartados generales. Y en la columna de la izquierda pues tenemos que es historia de debate, con historia de debate y otra vez historia de debate 1, historia de debate 2, debate, historia inmediata. Y ahora hemos introducido cosas como Academia Solidaria, novedades, encuesta. Historias sociales, no sé qué parte de No, encontraste a lo mejor algún texto, pero no es un apartado, o alguien que hablaba de interdisciplinaridad, porque es que la página web tiene cientos de páginas, cientos. Y entonces, si tú te empiezas a navegar por ahí, pues llegas a alguien que está hablando de la interdisciplinaridad. Si quieres debatir sobre eso, pues claro, ni siquiera tendrías que buscar al autor, hacerlo con él, ni siquiera tenemos un debate abierto sobre interdisciplinaridad, porque en los dos congresos que hemos hecho le hemos dedicado mucho espacio. Por lo tanto, en ese sentido, hay que aprender hay un problema de práctica, manejarse y saber que tenemos unos. Bueno, en la revista hay alguna cosa que se ocurre algo. Está también el tema de la historia enseñada también, a ver qué hacemos. Pero bueno, haremos un proyecto, lo enviaremos por la lista y como siempre estudiaremos y reflexionaremos y decidiremos finalmente. El problema no es tanto es ahora como encontrar tiempo para lanzarla. Una vez esté lanzada, no será muy fácil mantenerla, porque es parte de la actualización de la web y nada más. Pero bueno, tenemos que encontrar ahí tiempo y además es que, por ejemplo, vamos a anunciar cada vez que sale un número nuevo, renovamos por la lista todo el índice, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo fuera de la red, porque habrá muchos colegas que no tienen tanto entusiasmo por los debates diarios, pero sin embargo les gustaría recibir las novedades de nuestra. Y haremos una segunda lista de suscriptores para los que quieran recibir la información de cuando se renueva cada número en la web. Entonces, como todo, preferimos demorarlo y hacerlo muy bien, con todo, porque claro, la red de la que yo he hablado pues son los miembros activos, como decís aquí, pero después tenemos una base de datos de unos 25.000 colegas en todo el mundo, a los que nos dirigimos, no con mucha frecuencia, porque, en fin, no son miembros activos cuando tenemos algo importante que decir, por ejemplo, la revista. Tercer congreso sería en principio, como en los años anteriores, en julio del año 2004. No hemos empezado a ver nada, porque todo lo que fuera ahora hablar de temas y cuestiones organizativas, etcétera, pues en 3 años de distancia pues sería eso, prematuro. Y la única cuestión, los que habéis estado en primero y segundo, las actas, hay mucha información en nuestra página web sobre el primero y segundo, ya sabéis nuestro estilo. Hemos introducido, en el primero pues solo metodología y historiografía y teoría de la historia. En el segundo hemos introducido la didáctica de la historia inmediata, problemas profesionales y laborales, sobre todo los jóvenes historiadores, y ya veremos qué pasa dentro de 3 años, cómo está el debate, cómo está el mundo, lo que introducimos ahí, etcétera. Lo único que me preocupa y es lo transmito, fue un problema en el segundo congreso, es que dependemos de la financiación pública. Y los políticos tienen un concepto del tiempo más vinculado a la corta duración, nosotros más a la media o a la larga cuando estamos organizando algo. Congreso con un mínimo de un año necesitamos, eso corto. Y el último congreso no se firmó el convenio hasta 6 meses antes. E hicimos el segundo congreso con 800 o 1000 inscritos y 150 miembros activos de todo el mundo en 6 meses gracias a Internet y gracias a lo que a estas alturas es un secretavoces, es que la complicidad
listos que somos Santiago de Compostela, podemos, pues como una palanca, ¿no? Cuando la mueves, pues mueves la piedra entera, ¿no? Pero claro, para poder ser, queríamos iniciar ya el año que viene la preparación que ahora tenemos un instrumento que antes no teníamos, en la página web, la lista, podemos consultar los temas, etc. Y bueno, lo que se nos sugiere es iniciar la preparación antes de tener la placa. Y el problema es, no tenemos ningún indicio de que pudiera fallar esto, ¿no? La financiación, porque además cada sacobeo pues consolida más esto como una actividad central, ¿no? Pero bueno, la política, ya sabéis, es así volátil y tenemos que calcular el mal menor. Y la otra opción es prepararlo con antelación, y eso no se puede hacer en un congreso pues con mucho dinero, hacerlo con menos dinero, ¿no? A la manera latinoamericana, ¿no? Yo no sé si eso no es demasiado duro, porque también se ha generado así como una confianza, porque nosotros, pues eso, sobre todo los que vienen de lejos, por lo menos si no el grupo boleto, como podemos, pero no la estancia, el alojamiento, eso somos todos los generosos que podemos. Y en ese sentido, ya las figuras que también nos invitamos, hablamos todos en un día, y ponemos traducciones simultáneas en inglés, realmente, y cosas así que son realmente caras. Como es tan pegado a una persona, como estamos en todos los congresos, es caro también esto, es caro alquilarlo, etc. Entonces, en este sentido, pues muy bien, si tenemos dinero con las posiciones anteriores, lo hacemos así. Y si no, pues habría que hacerlo de una manera más artesanal y más fruto del trabajo y del esfuerzo del bolsillo de cada uno. Yo la verdad, no sé si esto segundo sería factible. Seguramente sería un congreso con menos participación, pero con más entusiasmo. Pero no sé, hay que calcular todas las posibilidades. Ya digo que cada elección es más difícil que esto suceda, ¿no? Pero en todo caso, tenemos que ser realistas y calcular todas las alternativas. Y yo estoy un poco tratando de ver cómo reaccionaría la red ante esa posibilidad de un congreso más así, con menos medios, ¿no? La respuesta es el silencio, ¿entiendes? Solo, ¿no? ¿Hay algo que decir? Si no, seguimos. En todo caso, ¿no? Nada, después queda por último el debate último, ya sabéis, de si hacer una tercera lista de ingresos, ¿no? Gracias. Que es, otra vez, yo realmente me quedé muy sorprendido en nosotros cuando nosotros proponíamos, bueno, no, fue un profesor, no sé si era inglés o norteamericano, que se quejó una vez más de lo malas que eran las traducciones automáticas del español al inglés. Y además, en vez de explicárselo personalmente, lo dijimos públicamente. No tenemos medios económicos para hacer diariamente unas traducciones profesionales al inglés de tantos mensajes que llegan. Entonces, además, disculpame, si nosotros tenemos que arreglarnos para leer en inglés cuantas cosas aparecen en inglés, pues que se le arreglen ellos para leer en español lo que le aparece en español. Bien, entonces el debate... Porque lo mismo se te va a dar con los franceses, con los alemanes, en otro momento los portugueses, etc. Mira, Carlos, la realidad es que apoyo totalmente lo que dice él, y como hace un rato no te contestamos con el silencio, es porque vos pensás que los argentinos necesariamente tenemos otras realidades. Nosotros aquí, si no leemos inglés, nadie nos traduce nada, así que, viste, te las arreglás, te financiás vos, aprendés inglés, te arreglás como puedas, pero tenés que aprender solo porque no te financia nadie. Y lo anterior, cuando vos decías, yo miraba maravillado que vos esperes que alguien te financie algo, porque nosotros acá realmente tenemos una realidad tan distinta que si pudiéramos cruzar con más facilidad el mar, estábamos todos allí, no esperábamos que nos financiara nadie, porque de hecho nadie nos financia nada aquí. A nosotros no sé los demás la realidad que tienen, pero a mí hace años que en la universidad ni se me ocurre pedir nada. ¿Qué voy a pedir? Voy a pedir y tengo que terminar dando, así que ni voy. ¿Viste? No, imposible. Son realidades distintas. Me alegro porque lo estamos grabando y eso puede animar a los universitarios europeos a decir lo mismo. Si estás grabando te voy a decir esto pero lo voy a decir porque me encanta comprometerme públicamente, no sabía que estaba grabando. Nosotros realmente, yo he tenido la suerte de ver cómo se trabaja en España, nosotros desearíamos trabajar como los europeos,
Bajo ningún punto de vista ningún argentino diría que esta es la situación ideal. Bajo ningún punto de vista. Realmente aquí todo lo que sea universitario, todo lo que sea académico, lo que sea científico, estamos en un estado tal que nos hemos acostumbrado a trabajar así, pero no nos resignamos a trabajar así. Pero por eso por allí nuestros silencios, porque nos fascinaría que fuera distinto, pero nuestra realidad es esta hoy. Y nosotros dependemos mucho del voluntarismo, pero no debe ser así, lo tenemos todos claro, no debe ser así. No hablamos entonces de la necesidad de pero si en algún momento la necesidad se impone, yo me gustaría que los colegas de la red europeos y norteamericanos pues tuvieran esa respuesta a la que vosotros estáis acostumbrados y fuéramos capaces de hacer un congreso en condiciones más difíciles en el sentido de tener menos plata para hacerlo. Yo sobre el tema a mí me ha encantado la respuesta de patriotismo latino que ha surgido alrededor del idioma en este debate de si abrir o no una lista en inglés. Y siempre, solamente quiero aclarar informar, es decir, la historia de debate siempre se ha desarrollado principalmente en español, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados por parte de muchos anglófonos y muchos francófonos, nosotros siempre hemos hecho otra cosa distinta. Es decir, siempre hemos incluido en nuestros congresos traducción simultánea en los dos sentidos, en los tres sentidos, y en la lista, desde el principio, siempre hemos introducido estas traducciones simultáneas, donde 150 héroes de todo el mundo, porque cuando yo hablo de un número tan elevado de países, es que en muchos países como Vietnam o Argelia o lo que sea, pues hay una persona o dos que leen esa, normalmente no saben español o saben un poquito y leen esas traducciones. Y lo único que quiero decir es que la propuesta final, que se ejecutará en la medida que vayamos, no sé, dando prioridad a unas cosas sobre otras, probablemente en el 2002, sería lo siguiente: las dos listas que hoy existen continuarían igual y habría una tercera lista. Al principio creíamos que necesitaríamos nosotros en Inglaterra o en Estados Unidos, pero nos hemos dado cuenta de lo que estamos en Santiago, que nosotros podemos hacer lo que hay, que tenemos ya una influencia grande en los países anglófonos y en países de Oriente, por ejemplo, donde, claro, en inglés, el primero que salió a celebrar esa posibilidad de analista en inglés es Harman Bukian, que estuvo en el segundo congreso rector de la Universidad de Nueva Delhi y que lee las traducciones automáticas y entonces no sabemos todavía muy bien cómo lo haríamos. Si algún hispano no lee inglés, el problema le estuviera interesado, le haríamos las traducciones simultáneas de los mensajes ingleses al español. Pero en principio, con toda sinceridad lo digo, sería una manera de llevar el inglés al corazón de la historiografía angloamericana, que no solo es una americana, como lengua franca nos podría permitir penetrar más en otros continentes y llevar nuestro estilo de debate. Probablemente, como siempre nos preguntan, con los mismos debates de la lista hispana o distintos. Pues no lo sé, tendríamos que experimentar. Cuando se haga un debate, a lo mejor al principio, sencillamente, traducimos bien el mensaje inicial y a ver qué pasa en la lista anglophone, ¿no? O si no, sencillamente que tuviera sus propios mensajes, demostrando que somos distintos y que de la misma manera que en el debate que somos distintos, que no imponemos el castellano y que tenemos una ambición global. Se trata, naturalmente, siempre de debates de inglés, pero al estilo latino. Yo me pregunto si cuántos norteamericanos, ingleses, alemanes, japoneses e indios realmente valorarían el estilo latino, ¿no? A la hora de debatir y reflexionar sobre la historia. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y a lo mejor a través de la lista inglés pues se animan más algunos a aprender castellano, cosa que ya sabéis que en las universidades norteamericanas es el segundo idioma y están en exceso. Y entonces, en ese sentido, se trata de no renunciar a la identidad latina, pero subrayar la vocación global de nuestra disciplina y lo demás, y qué decir, que primero fue en francés y ahora estamos todos con inglés como estás tú. Y si nosotros hemos aprendido, pues que ellos aprendan. Bueno, eso es verdad, muchos ya no lo podrán hacer probablemente. Pido a una universidad de New Jersey y miembro activo de Historia de Debate, súper activo, porque él estuvo en un grupo que elaboró el manifiesto cuando se sobrepuso la conmoción del 11 de septiembre y empezó a participar de nuevo en nuestros debates. Nos decía que, atención, algo que debemos tener muy en cuenta,
porque, claro, nos expresamos poco en inglés. Y cuando acceden a la página en inglés se encuentran traducidas, muchas veces traducidos solamente los rubros, ¿no? Y no el contenido que está en castellano, ¿no? Y no siempre acompañado por la traducción automática en inglés. Por lo tanto, en ese sentido sería un esfuerzo, también un esfuerzo personal para nosotros, quizás no para mí tanto como, para mí mucho más que para Israel San Martín, que es la persona que pide a todo un poco de secretario de la red, como persona más joven, pues es anglófono, yo soy de la época del 68, francés y más francófono, etc., ¿no? Pero creo que es un esfuerzo que a medio plazo va a merecer la pena. Yo no creo que la lista en inglés acabe teniendo tantos afiliados como la lista en español, naturalmente, pero me gustaría que si esa experiencia sale adelante dentro de 3 o 4 años, poder estar planteando lo mismo a francés y a otros idiomas. Y así, desde el mundo hispano, radiar nuestra influencia también lingüística. Pues si no hay nada más sobre estos temas, queda aquí una cuestión que planteo en todos los sitios, que es delicada. Primero, entonces, no quiero cerrar la posibilidad de alguien que quiera opinar, o sugerir, o preguntar, antes de plantear esta cuestión. Hay una, sobre todo por parte de vosotros, ¿no? De los nuevos. ¿Hay alguna pregunta que querréis hacer? Bien, lo último, y con esto termino, lo siguiente. Nos ha sorprendido que lo siguiente. Los historiadores argentinos, probablemente en todas las universidades argentinas, son el segundo componente en número en todas las actividades que estamos haciendo últimamente. En el Congreso ya fueron los participantes que participaron en mayor número después de la participación española. Y así pasa en Internet. Y además en los debates, desde el punto de vista cualitativo, es el sector más extrovertido, diríamos, y más dinámico y más entusiasta. Entonces, cuando publicamos, por fin, la versión última, final, como decimos nosotros, del manifiesto, y abrimos la posibilidad de la suscripción, está llegando, es algo que tampoco queremos fomentar excesivamente porque hemos evitado el oportunismo y necesitamos que espontáneamente, que realmente esté en lo esencial de acuerdo con los fácil, eso nos costó años, no es de acuerdo con los puntos, y ahí lo que queremos es hacer una especie de círculo relativamente reducido, más próximo a nuestras posiciones así detallistas, pero nos sorprendió que nos empezaran a llegar cuestiones de todos los sitios menos de Argentina, donde acabo de preguntar todavía ya por teléfono y no ha llegado ninguna. Es algo, bueno, me llega Leti, que es quien representa la historiografía argentina en este grupo más reducido que tiene una especie de divisiones editoriales, ¿no? Yo esto lo he planteado ya en Mar del Plata, lo he planteado en esta especie de decalaje entre lo que es la participación individual y el propio compromiso, mucho más cuando es la historiografía argentina la que en el segundo congreso y día a día en los debates en Internet insiste hasta la saciedad en el compromiso. Me da la impresión de que es más bien de una manera el compromiso político. Y ahora descubrimos que es más fácil ese compromiso político que el propio compromiso historiográfico que nosotros estamos proponiendo. Y para mí es un enigma que en este itinerario, hasta llegar a la meta final de este recorrido, que era la Constitución de Uruguay, ya lo tengo un poco claro, no por lo que se dice en las reuniones, sino por lo que me han dicho después de las reuniones. Pero me gustaría, en todo caso, en fin, preguntaros que por qué este decalaje, o sea, por qué el historiador argentino habla tanto de compromiso, sobre todo político, ¿no? Y además nos ha enseñado a todos en la recuperación de ese compromiso y nos ha aportado esa íntima relación entre academia y sociedad, entre universidad y problemas del mundo que nos rodea. Sin embargo, cuando nosotros proponemos en el seno de la red un compromiso historiográfico, no nos encontramos que tenemos dificultad para conseguir suscripciones, y entonces ahí es la única actividad de historia del arte donde los argentinos no son la segunda fuerza participante, incluso donde desaparecen como primer participante. Es realmente una sorpresa. Lo planteo no por el tema en sí, que no nos preocupa excesivamente, si no lo plantearíamos de otra manera, claro, sino por esto de que el contacto personal es necesario para completar el contacto digital. El conocimiento digital tiene sus limitaciones y que abrocha
normalmente cuando lo digo no me lo cuentan, después me lo cuentan al salir, ya me he hecho mi composición de lugar y es sumamente interesante. ¿Qué opináis? Perdón, yo con Cristian me intercambié palabras. ¿Por qué ¿Por qué el no historiador suscribimos argentino los argentinos le en el cuesta manifiesto? tanto el compromiso historiográfico cuando todos los días nos están explicando la necesidad de que el historiador se comprometa normalmente con la sociedad? ¿Por qué al historiador le cuesta tanto el compromiso historiográfico? El colectivo. Bueno, la historia argentina está muy vinculada a la vida política del país. Hay que usar la historia en función de, pero nuestra preguntando es otra cosa. Por eso quería, A ver, Islas. yo personalmente, no sé qué le pasa a los demás, como todos, pero personalmente para poder adherir o suscribir, yo necesito tener tiempo para reflexionar bien, porque cuando suscribo algo totalmente convencida. No sé si los demás me creerán, pero realmente el tiempo es mi bien más escaso. Por lo tanto, he terminado de analizar el manifiesto recién en Concepción. No sé esto si te significa algo malo, terrible o qué, pero la verdad es que lo había leído demasiado rápido como para poder suscribir a él así. O sea, no sé qué le pasa a los demás, pero yo, mi vida es extremadamente, como, no sé, no podía adherir porque sí, porque es algo a que estás adhiriendo seriamente. Y no es la primera vez que me sucede una cosa así, ¿no? O sea, y yo me tomo mi tiempo para suscribir, es el mismo caso del tema de Raúl, que también lo tuve que analizar antes, porque si no, de momento uno es como que se queda impactado, ¿qué pasa? Pero uno es un profesional responsable, o pretende serlo, y cuando suscribe a cuestiones de esta naturaleza tiene que haber realizado actividades de reflexión y análisis. Yo ahora estoy en condiciones, pero no estaba de entrada. La respuesta individual que en Buenos Aires nos daba Irma Antoñazzi y Eve Pelosi, y que como las conozco desde hace años y son puntales de enfoques diversos, digamos, de la actividad de historia del arte a nivel individual lo creo, pero es que es un fenómeno tan general que incluso la falta de tiempo no nos deja, y a mí, lo digo con toda claridad, la respuesta que me dan es el problema del desfase entre el decir y el hacer, y el problema del desfase entre el decir y el hacer, entre las cosas que decimos y las cosas que hacemos, entre la teoría y la práctica. Y un poco, claro, el individualismo, las respuestas que me suelen dar es, bueno, el individualismo, la falta de tiempo, lo que tú me dices, pero es un fenómeno en lo que toca al individualismo y la dificultad de adquirir cualquier compromiso, que yo no suponía que tuviera tanta resistencia, porque está en un compromiso historiográfico más que político, que puede existir en cualquier otra universidad. Nos educan en la competitividad y en esto, ¿no? Lo que pasa, y es la conclusión que a lo mejor es muy parcial, es que la otra cara de ese dinamismo, de ese entusiasmo, como consecuencia de la crisis de la universidad, que ya en los 80 pasó en los 70 una situación muy difícil, y ahora vuelve a pasar una situación muy difícil, y eso agrava determinadas características que tiene la vida académica en todo el mundo, es decir, el individualismo y la necesidad de la supervivencia individual. Pero claro, me sorprende porque al mismo tiempo se dice todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, después a la hora de llevarlo a la práctica nos sentimos pues como cada uno en su sitio y no como parte de un todo. En mi caso, es decir, en mi caso hemos quedado con dos colegas que nos encontramos el mes próximo casualmente y que íbamos a analizar largo y tendido y a conversar largo y tendido el manifiesto, porque es como que había cosas que todavía no agarrábamos. Pero no agarrábamos, y esto es una pre-apreciación, ¿no? Es decir, que el manifiesto era demasiado light. Es decir, que no era una falta de compromiso, sino que era comprometernos con algo, tal vez en principio con algo demasiado descomprometido. Bueno, pues... Pero esto te lo digo como una conversación entre tres personas que quedamos en que nos íbamos a reunir para... Yo te puedo decir y certificar que para España y Europa es un manifiesto muy radical. Y yo me pregunto que si la radicalidad argentina es de fachada o que se corresponde con una realidad que hay detrás.
No, yo no voy a entrar a discutir esto. Yo te digo, nosotros no hemos tomado la resolución, pero te soy honesto porque... No, ya lo sé, ya lo sé. Es que esa respuesta me la han dado también y yo me pregunto... Ah, ¿te la han dado?